Muy bien, Shabbat Shalom, Jabrim. La grabación está en proceso. Saludos a todos los que están aquí y a los que nos van a ver en diferido. Vamos a continuar directo con la mitzvah 147. Lo hemos dejado aquí. La vez pasada estuvimos hablando precisamente de no secularizar lo que es sagrado, de precisamente incentivar a los varones a estar en su rol al que Dios les ha llamado y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta mitzvah 147 empieza diciendo, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer la carne de los Kodashim Kalim. A ver, este es un concepto que no es que salga exactamente en la Biblia. Kodashim Kalim literalmente significa las cosas sagradas que son ligeras. En pocas palabras, que son de menor grado de santidad. O sea, sería la traducción. Y dice Kodem Zrikat Hamayim, antes de que se asperja la sangre. Entonces está basándose en la mitzvah, en la misma mitzvah que hemos estado estudiando ya desde antes. En este caso, pues Maimónides dice que esto tiene que ver cuando el mandamiento afirma Lo tujal lehol bish areija, o sea, no podrás comer en tus puertas. Nitzvoteija, tus cosas voluntarias. Acuérdense que las nedavot son partes de los sacrificios de Shelamim y por muy voluntarios o por muy propios que parezcan, están regulados por un mandamiento divino y ya dejan de ser cosas solo nuestras y empiezan a ser de Dios. Porque todo esto empieza a llamarse Kodesh. Entonces, básicamente esto entra dentro del esquema que hemos estado hablando, de que las cosas una vez empiezan a entrar en comunión con Dios, ya no pueden entrar en comunión con el mundo. Y eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que es muy bueno también notarlo a través de estos mandamientos que parecen a veces para muchos todavía demasiado alejados del concepto de gracia o el concepto de salvación o lo que sea. Y resulta que es que en cada uno de estos mandamientos y de los límites que Dios les puso, estamos viendo dónde se inspiraron los apóstoles, o más bien, lo voy a decir de otra manera, cómo la inspiración divina guió a los apóstoles para que pudieran ver en estos mandamientos los grandes principios de los que luego nos hablaron. Porque aquí precisamente pudiéramos disertar acerca de no tener la comunión con las tinieblas. Está aquí implícito, porque si ya es Kodesh, por defecto ya no tiene uso secular. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Es una búsqueda continua, porque para Dios, quiero que sepan que para Dios ya somos Kodesh. Para Dios somos Kodesh, porque somos piedras vivas que somos parte de su templo. Por lo tanto, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh? Eso desde la óptica de Dios nos hace Kodesh. Nosotros sabemos dentro de nosotros mismos que todavía no es que seamos perfectos y que de hecho si le ponemos un poco de atención a nuestra carnalidad y a nuestra vida, parecemos como que todavía más de afuera, como que a veces más tamé que Kodesh. Pero esto es algo que Dios ha determinado así. Y nosotros no podemos estar luchando contra lo que Dios ha imputado. Acuérdense que esa es la implicación gigante que tiene lo que le dijo Hashem a Pedro en la visión. Lo que Dios ha hecho Tahor, no lo llames tú Tamé ni Hol. Y repito, cualquier creyente en sus primeros pasos es clarísimo que no va a estar al estándar más ideal de lo que uno pudiera llamar Kodesh, pero para Dios lo es. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que algunos malinterpretan y explotan esto para mal. Por ejemplo, ayer hablaba casualmente de este grupo que surgió, que se llaman Salvos Siempre Salvos, y se agarraban de unos cuantos versos como suele pasar, ¿no? Un verso allí, un verso allá, que aquí pone, que aquí dice, y esta gente decía que, bueno, que ya ellos eran redimidos y que si pecaba, pecaba era el cuerpo. Pues resulta que con ese pretexto que suena tan bíblico, ¿no? Y que es un poco lo que estoy hablando ahora, porque nosotros pecamos, pero delante de Dios, Él nos ve como Kodesh. Es una cosa para procesarla, ¿eh? Porque la diferencia es que nosotros no nos vamos a afianzar ni a deleitar en el pecado.
Si pecamos, pues nos arrepentimos y sabemos que hemos hecho mal y vamos ante Él. El problema de esta secta de salvo siempre salvo es que ellos pecaban deliberadamente porque decían que el que pecaba era el cuerpo, que ellos con la mente servían a Dios. Esto es el problema de andar leyendo así, literalmente. Y hace poco, esta tarde, hace unas horas, he hecho una publicación, bueno, fue en el mediodía casi, hice la publicación donde les decía, ¿no? La palabra de fortalecimiento, una palabra de consuelo, porque ¿qué pasa? Que mucha gente hoy está cayendo también esto de creciendo en gracia son los parecidos a los de salvo siempre salvo, claro que sí. ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos enfrentándonos a algo que hay que tener mucho cuidado y es la lectura hiperliteral. Con mucho cuidado con esto, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? Que la gente se piensa a veces que basta leer en castellano la Biblia, inclusive que no se trata solo del castellano, que se trata de si lo lees en griego, si lo lees en hebreo. No se trata ahora de que sepas el idioma y ahora sí sabes palabra por palabra. No, el asunto es que captes cuál es el trasfondo de las cosas, ¿sabes? El trasfondo de las cosas. Porque, por ejemplo, Pablo dijo, bueno, sería no comer carne ni beber vino. O sea, cualquiera que lee eso, ¿qué va a pensar? Que Pablo está diciendo que no comamos carne y no bebamos vino. Pues no está diciendo eso. Pero para poder entender, si tú tomas ese verso así aislado y aquí pone, pues mira, creo una nueva secta automáticamente. ¿Me explico? Creo una nueva secta y digo, bueno, mira, los que no comen carne ni beben vino, porque Pablo dijo que bueno, no sería comer carne ni beber vino. No está diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder explicar por qué a pesar de que ahí dice eso, no dice eso, las personas tienen que comprender los giros idiomáticos, las ironías, las sátiras, digamos, el trasfondo de una frase, porque Pablo también dice, así aparentemente dice, yo con el cuerpo sirvo al pecado y con la mente sirvo a Dios. Cualquiera, repito, que sea una persona creyente sensata, sabe que eso no es una afirmación real, no es una realidad a la cual te vayas a adherir con todas las fuerzas y a defenderla, que fue lo que hizo esta secta, porque todos sabemos que nuestro Señor y Maestro dijo que no podíamos servir a dos señores. Si tenemos eso presente, tú vas a decir como Pedro, Señor, yo no voy a matar ni a comer. Esto tiene que ver con otra cosa. Segurísimo que no es eso. ¿Tú te imaginas que Pedro se tome la visión literalmente y apenas se acaba la visión sale derechito a sacrificar y a comer cerdo y a pescarse unos buenos camarones y hacerlo? Porque es que Dios le dijo mata y come. Pedro sabía que no se refería a eso. Ese es el gran ejemplo de que ya puedes tú estar leyendo o escuchando algo y tú dices, vaya, esto no va a ser literalmente así. Por ejemplo, a propósito de lo que compartí sobre México, la frase que escuché, México que se sumerja, todavía la estoy pensando, porque alguien me ha preguntado, ¿qué tiene que ver? ¿Será la política? Se dice, no sé, solo he escuchado eso. Pero no, si ustedes se fijan, no he querido insinuar nada respecto de qué puede significar esas palabras. Lo único que sé es que la escuché. Pero, ¿qué implica en la práctica? Todavía lo estoy pensando. Pedro tuvo esa visión y se quedó pensando qué sería la visión. ¿Qué me habrá querido decir el Señor con esto, no? Es un poco raro. Y sobre todo que para esos días, y bueno, y sabemos, ¿no? Que hay noticias de sequía, como ya lo dije hace un momento, pero dice, vaya, suena hasta paradójico, ¿no? Si hay sequía, ¿cómo se va a sumergir? Y todo eso lo he estado pensando, pero yo sé que quiere decir alguna cosa más. Por eso lo único que sí pude decir fue prepárense y ya está, porque esto sonó, repito, a una cuestión muy seria. Y ya está, es lo único que podemos decir, ¿no? Ahora que puede ser que de aquí a mañana me venga de parte del Señor una comprensión más clara de qué quiso decir esa frase, pues yo se lo he preguntado al Señor, ¿qué quiere decir esa frase? Pero así es. Dios le mostró un velo a Pedro con unos animales y sabemos que no era lo que quería decir.
Pero hombre, hay algo, hay un trasfondo, entonces no podemos quedarnos nosotros atascados. Es que aquí pone, hay que hacer el ejercicio de contexto, el ejercicio de trasfondo, porque repito, nunca se les ocurra pensar que los apóstoles están hablando algo diferente o contrario de lo que enseñó Joshua. Porque si eso pasara, sencilla y llanamente ya no pueden ser llamados apóstoles. Porque un shaliach en Israel no tenía derecho a pensar o hacer cosas que fueran en contra de la voluntad de su Señor. Entonces tú te imaginas a Yehoshua nombrando personas que lo van a suplantar y van a llevar un mensaje contrario al suyo. Es que no tiene eso ningún sentido. Yo estoy escuchando cada vez más gente diciendo como que los apóstoles iban por un carril y Yehoshua iba por el otro, como que Yehoshua está separado de los apóstoles. Los apóstoles como que se pusieron a inventar un montón de cosas que Jesús no dijo. Cuidado con ese tipo de pensamientos. Cuidado, cuidado. Si tú lees una palabra de Pablo, un versículo, acuérdate lo que dijo Pedro. Hay cosas difíciles de entender, pero que los indoctos, los idiots, las personas inexpertas, pero que además de inexpertas se nota que tienen un afán, una ansia viva por salir y decir, impresionar o figurar. Dice que esa gente tuerce esas palabras, así como el resto de las escrituras, para su propia perdición. Porque entonces dice, no es que aquí lo pone y no me vas a sacar de aquí. Y aquí lo pone en la Biblia y yo lo creo. Bueno, ya, vale, déjalo. Porque no está razonando. Entonces, cuidado porque de cada palabra que podamos encontrar se sale una secta distinta. Como lo ha dicho aquí, por ejemplo, también. De todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar. Bueno, ¿tú qué te piensas? ¿Que Pablo está diciendo que comas cerdo y camarón o culebra o cualquier cosa? No, eso necesita contexto. No es porque aquí lo pone, ya así es como yo me lo imagino, sin contexto, sin trasfondo, sin comprender de ironía, sin nada. Pues resulta que no es así. ¿Me explico? No es así. Y hay muchos textos, repito, muchos textos que si te los tomas literalmente, es que salen millares y más millares de sectas. Pues no funciona de esa manera, ¿no? Dice, esto del grano de mostaza, claro, imagínate tú que Jesús dice, si tienes fe le dirás a la montaña, pásate, y hay gente que alguna vez creo que lo comenté, diciendo que si no han pasado las montañas porque luego es cuestión de estética, que a mí me gusta aquí y a ti te gusta allá. Eso lo he escuchado, ¿cómo va a ser? Que entonces es cuestión de estética y por eso nadie mueve ni una montaña. Vamos, estas son muchas ganas de querer engañarse, pero con gusto, ¿eh? Increíble. Dice, Dios en estos tiempos puede hablar audiblemente como